Vamos a resolver los problemas del ejercicio 10.1, que nos dice: en los problemas del 1 al 4, utilice la gráfica de f para estimar cada límite si existe. Dice, la gráfica de f aparece en la figura de 10.10. Aquí tenemos la gráfica de la figura 10.10 y nos piden, en la alternativa A, nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, en B el límite cuando x tiende a 1 de f de x y en C el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Nos pide hallar el límite de esa función que tenemos en el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que hacemos? Si me piden el límite cuando x tiende a 0, aquí x tiende a 0 de f de x, de la función f de x, entonces aquí en el plano cartesiano, aquí es 0, entonces yo vengo e intersecto la curva, y voy a encontrar que estoy en el punto que vale 1. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x vale 1. Entonces la alternativa A es 1. Ahora me dicen la alternativa B, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Lo mismo, me vengo en x, cuando este es el eje de las x, cuando x vale 1, intersecto en la curva, intersecto en la gráfica f de x y veo que es este punto de aquí, ¿no? Esto que está aquí. Aquí. Entonces, cuando x vale 1, cuando el límite cuando x tiende a 1 de f de x vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale en el eje y? 0. ¿Sí? Por eso aquí la alternativa B es 0. Ahora, cuando me dice cuando el límite de x tiende a 2 de f de x. Lo mismo, me voy en el eje de las x, que está aquí, en el valor de 2 e intersecto con la función f de x, con la gráfica de la función f de x, que es este punto que está aquí, ¿no? Y de aquí yo trazo una vertical, una horizontal, disculpe, que intersecta al eje de las y. ¿Cuánto vale? En el eje y, 1. Entonces, cuando x vale 2, intersecto en la función f de x y luego trazo una horizontal con relación al eje, en relación al eje y, entonces me va a interesar en dónde, en 1. Por eso aquí es, la respuesta es 1, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x vale 1. ¿Ok? Vamos con el siguiente gráfico. 2. La gráfica de f aparece en la figura 10.11. Esta es la figura 10.11. Y nos pide hallar el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, el límite cuando x tiende a 1 de f de x y el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Cuando x tiende a menos 1, que estamos aquí, trazo, ¿qué es lo que hago aquí? Yo trazo una línea vertical y después trazo una línea horizontal para ver cuánto vale, ¿no? Entonces me cae que vale 2. Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 vale 2. Por eso tenemos que vale 2. Ahora, cuando el límite cuando x tiende a 1 de f de x, lo mismo, ¿no? Me voy en x que valga 1, intersecto con la función f de x, que es aquí. Disculpe, está mal hecho el gráfico. Entonces, hago lo mismo, me vengo a la gráfica, toco el punto y vengo hacia el eje vertical. Entonces, ¿vale cuánto? 2. Entonces, cuando el límite cuando x tiende a 1 de f de x, entonces cuando vale 1, toco la gráfica, voy al eje vertical y vale 2. Por eso tenemos 2. Ahora me dice el límite cuando x tiende a 2, de f de x. ¿Cuál es la función f de x? Esta función f de x viene dado por la siguiente regla de correspondencia, ¿no? ¿Qué me dice? Esa función es igual a x al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Cómo yo obtengo esto de aquí? Esto de aquí tienen que haber enseñado en las materias pasadas, ¿no? Cómo obtener la ecuación de una función. Entonces, cuando vale menos 1,
si yo reemplazo aquí menos 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Cuando vale 0 al cuadrado es 0 más 1, 1. Entonces 0 vale 1. Cuando vale 1, entonces lo mismo. 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Por eso vale 2. Y cuando vale 2, entonces va a valer cuando el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, va a valer ¿cuánto? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 5. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, que la función f de x es x al cuadrado más 1. Entonces aquí yo reemplazo el valor, en x reemplazo el valor de 2, entonces es 2 al cuadrado más 1. Entonces esto será 4 más 1. Y esto es igual a 5. Entonces la alternativa C es igual a 5. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. El ejemplo 3 dice: la gráfica de f aparece en la figura 10.2. Aquí tenemos la figura 10.2. Me dice, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, b, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, y el c, límite cuando x tiende a 2 de f de x. Me dice, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 de f de x? Entonces yo vengo lo mismo, ¿no? En x, este es el eje de la x, cuando x vale menos 1, trazo una vertical, intersecto en la gráfica, y de aquí yo veo, me voy a la horizontal, a la vertical, el eje vertical, que es en el eje de la y. ¿Cuánto vale aquí? 1. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x vale 1. Aquí, porque aquí vale 1. Entonces, la alternativa A es 1. Ahora me dice la alternativa B, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Cuando x tiende a 1, vemos que tenemos aquí, tenemos aquí, y también tenemos el otro, cuando vale en la otra, tenemos esta gráfica y esta gráfica, ¿no? Y vale acá, ¿sí? Cuando acontece esto de aquí, se dice que el límite no existe. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. Lo mismo, cuando x vale 2, aquí intersecto en la gráfica, y de ahí me voy a la línea, al eje vertical. Entonces, ¿cuánto vale? 3. Por eso la alternativa C es 3. Lo mismo, ¿no? Hacemos esto, ¿no? Cuando x tiende a 2, intersecto en la gráfica y después trazo una horizontal para que intersecte en el eje vertical. Entonces va a valer 3. ¿Ok? Vamos a repetir nuevamente la alternativa B, el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Si se dan cuenta, cuando x tiende a 1, tengo esta gráfica aquí, tengo esto de aquí, y a la vez cuando x tiende a 1, en la siguiente gráfica tiende aquí. Cuando esto acontece, se dice que el límite no existe. ¿Ok? No existe, ¿por qué? Porque el límite cuando x tiende a 1 hacia la izquierda vale 1. Y el límite cuando x tiende a 1 hacia la derecha vale 2. Entonces por eso no existe, ¿no? No existe el límite. ¿Ok? Vamos con la siguiente gráfica, el 4. Dice, la gráfica de f aparece en la figura 10.3. Aquí tenemos la figura 10.3. Nos pide encontrar el límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x, el límite cuando x tiende a 0 de f de x y el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Entonces, cuando x tiende a menos 1, vengo aquí, ¿no? Menos, aquí es el eje menos 1, aquí es en el eje de las x, cuando vale menos 1, vengo, trazo una línea vertical hacia la curva y de ahí una horizontal que intersecte con el eje vertical, que es la y, va a valer ¿cuánto? Lo mismo, ¿no? Hago esto, ¿no? Esto toca aquí y paso por acá. ¿Cuánto vale? Límite cuando x tiende a menos 1 de esta función f de que vale ¿cuánto? Menos 1. Entonces por eso tenemos menos 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 0, cuando está aquí,
en este punto, cuando x tiende a 0, que es aquí, cuando y tiende ahí, ¿qué pasa con esta curva? Esta curva nunca va a tocar al eje de las y. ¿Sí? Esta curva ni esta curva de acá. Como nunca va a tocar, ¿qué significa? Que no existe el límite. ¿Sí? No existe. ¿Ok? Vamos cuando el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Cuando x tiende a 1, estamos aquí en el eje de las x, tiende a 1, que es aquí, hago lo mismo, te traes una línea vertical, intersecto en la gráfica, y de ahí traes una horizontal que intersecte con el eje y, que es la vertical. ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Por eso la alternativa C vale 1, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x tiende a 1, trazo intersecto en la función y después voy hacia el eje de la y. ¿Cuánto vale? 1, pero eso es 1. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, en los problemas 5 a 8, utilice su calculadora para completar la tabla y use los resultados para estimar el límite dado. Bueno, aquí me dan este límite. Me dice límite cuando x tiende a menos 1 de esta función de aquí, que es 3x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x más 1. Y me dan esta tablita de aquí, que va de menos 0.9 a menos 1.1. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Lo único que yo hago es reemplazar este valor de menos 0.9 en x, en las x que están aquí, ¿no? ¿Sí? Que me queda de esta forma. Esperemos que se pueda escribir aquí. Quedaría así, ¿no? 3 por menos 0.9 al cuadrado más 2 por menos 0.9, ¿sí? Y menos 1, ¿ok? Y en el denominador lo mismo, ¿no? En x pongo el valor de menos 0.9 y más 1. Este más 1 es esto de aquí, ¿no? Con una calculadora yo vengo y calculo esto, resuelvo esto de que está aquí, resuelvo lo que está en el denominador, divido y eso me va a salir igual a ¿cuánto? A menos 3.7. ¿Sí? Tiene que dar este valor, menos 3.7. Y lo mismo hago con el siguiente valor. El siguiente valor que está aquí, ¿no? Entonces aquí sería menos 3.7. ¿Ok? Ahora hago lo mismo con el siguiente valor, menos 0.99. Entonces sería 3, que multiplica a menos 0.99 al cuadrado más 2 veces que multiplica a menos 0.99 menos 1 sobre menos 0.99 más 1. Resuelvo esto de aquí, tiene que darme ¿cuánto? Menos 3.97. ¿Sí? Entonces este es el valor que va, ¿dónde? Aquí, menos 3.97. Y de la misma forma hago con los demás valores, ¿no? Reemplazo en los valores donde es x y calculo y me va a tener que salir ¿cuánto? Menos 3.997. Acá cuando vale menos 1.001, tiene que valer ¿cuánto? Menos 4.003. Y finalmente cuando vale menos 1.1, va a valer menos 4.3. ¿Ok? Solamente aquí uso la calculadora. Entonces el estimado del límite va a ser igual a el estimado del límite va a ser menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque si se dan cuenta, cuanto más próximo sea a menos 1, ¿sí? A menos 1, mira que lo que acontece. Cuanto más próximo sea a menos 1, ¿vale? Aquí tenemos menos 0.999, que es
aproximadamente menos 1, ¿no? Y eso me da aquí menos 3.997. Entonces esto es aproximadamente menos 4. Y lo mismo por acá, ¿no? Cuanto más se aproxima a 1, ¿sí ves? Cuando es más se aproxima a 1, ¿cuánto vale? Menos 4.003. Por eso dice que el estimado del límite es menos 4. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Nos fuimos de largo. Vamos con el ejercicio 6. Bueno, aquí es lo mismo. Hacemos lo mismo, ¿no? Este valor de menos 3.1 reemplazo en el valor de x, ¿sí? Reemplazo aquí en el valor de x, elevo al cuadrado, le resto menos 9 y divido para que este valor reemplazo aquí en x, sumo con este 3, resuelvo este problema. Vamos a hacerlo aquí, a ver. Menos, a ver, la raya, tenemos aquí menos 3.1 al cuadrado, menos 9, menos 3.1, más 3. Resuelvo esto con una calculadora y me va a tener que dar ¿cuánto? Menos 6.1. ¿Sí? Que es este valor que tenemos aquí, menos 6.1. Y lo mismo hacemos con el siguiente valor, que es menos 301, ¿no? Lo mismo, menos 3.01, elevo al cuadrado, le resto 9, en el denominador lo mismo, menos 3.01 más 3, resuelvo esto con la calculadora y me va a tener que dar ¿cuánto? Menos 6.001. Y lo mismo hacemos con los otros valores. ¿Ok? Lo mismo hacemos con los valores que están acá. Vamos a hacer con el último valor, menos 2.9. Hacemos lo mismo, ¿no? Menos 2.9, elevo al cuadrado, menos 9, reemplazo en x, menos 2.9, más 3. Y esto de aquí tiene que darme igual a, resuelvo con la calculadora y eso tiene que darme igual a menos 5.9. Menos 5.9, ¿ok? ¿Estamos entendidos? Ok, vamos ahí. Entonces, reemplazo todos estos valores y voy a obtener ¿qué? Los siguientes resultados. Ahora, cuando se aproxima a menos 3, si se dan cuenta que esto de aquí, cuanto más se aproxima a menos 3, el valor, el estimado del límite es menos 6. ¿Sí? Y lo mismo por acá, ¿no? Este se aproxima ¿a cuánto? A menos 6. ¿Sí? Por eso el límite de esta función de aquí es menos 6. Vamos a continuar. Bueno, el 7 es lo mismo. Hacen lo mismo, ¿no? El valor. Hacen lo mismo. Tenemos aquí e elevado a la x, que es menos 0.1, menos 1 sobre menos 0.1. Calculan este valor, tiene que darle ¿cuánto? Aproximadamente esto tiene que darle 0.9516. Hagamos otro más, con el último valor. Con este valor aquí, con e a la 0.1, estamos haciendo con este valor de x, ¿no? Menos 1 sobre 0.1. Estamos reemplazando ahí en esta x. Y eso de ahí tiene que darme igual a... Tiene que darme igual a ¿cuánto? A 1.0517. Y de la misma forma hago con todos los datos, ¿no? Con todos estos datos aquí para calcular. Y si se dan cuenta que
¿Se aproxima a cuánto? A 1. ¿Sí? Por aquí vemos que se aproxima a 1 y por acá también a 1. Por eso que se dice que el estimado del límite de esto de aquí es 1. ¿Ok? Y el ejercicio 8 es lo mismo, ¿no? El ejercicio 8 es lo mismo como lo que hemos visto en los ejercicios 6, 7 y 6, 7, 5, 6, 7. Vámonos ahora con los siguientes límites. Dice, encuentre los límites en los problemas 9 al 34. Tengo el límite cuando x tiende a 2 de 16. Esto de aquí ya son las propiedades, ¿no? Aplicación de las propiedades de los límites. Entonces, el límite de una constante es igual a esa constante. Aquí la constante es ¿cuánto? 16. Entonces, el límite va a ser ¿cuánto? Límite cuando x tiende a 2 va a ser igual a ¿qué? A 16, porque esta es la propiedad que decíamos, ¿no? Límite cuando x tiende a de una constante es igual a la misma constante. ¿Sí? Estamos aplicando esa propiedad de aquí. ¿Ok? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de esa constante que es 16 va a ser igual a 16. Ahora el siguiente. El límite cuando x tiende a 3 de 2x. ¿Qué es lo que se hace? Este 3 se reemplaza en la x. Es lo que está haciendo aquí, ¿no? Límite cuando x tiende a 3 de 2x es igual a 2. Y en x se reemplaza el valor de 3. Entonces 2 por 3 es igual a 6. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el límite cuando t tiende a menos 5 de t al cuadrado menos 5. Lo mismo. Esto va a ser igual a que ese menos 5 reemplaza en t, ¿no? Entonces es menos 5 elevado al cuadrado menos y el 5 aquí. Menos 5 al cuadrado es igual a 25. Menos 5, 25 menos 5, 20. Vamos con el siguiente ejercicio. Límite cuando t tiende a 1/3 de 5t menos 7. Lo mismo, hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos el 5, tenemos el 5, esto de aquí es igual, este límite igual, 5, reemplazamos en t el valor de 1/3, abrimos paréntesis, ponemos 1/3, menos 7. 5 por 1/3. Entonces 5 por 1/3, entonces aquí sería 5 por 1, 5, 5 sobre 3, menos 7. Y esto de aquí es igual, 3, 5, menos 3 por 7, 21, ¿no? Este de aquí, ustedes saben cómo resolver. Entonces 5 menos 21, menos 16. Menos 16 sobre 3, ¿ok? Eso es todo. Vamos con el siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a menos 2 de esta función polinomial. ¿Qué decía la propiedad de los límites? Que simplemente es reemplazar el valor de menos 2 en la función polinomial, en este caso en las x, ¿no? Entonces aquí tenemos límite cuando x tiende a menos 2 de esta función, que es la misma de aquí, es igual a que 3, el 3 que está aquí, en x reemplazamos menos 2 elevado al cubo, menos 4 al 4, en x reemplazo el menos 2 y elevado al cuadrado, más 2 que multiplica por x, donde x vale menos 2 y menos 3. Menos 2 al cubo es 8, menos 8, menos 2 al cubo es menos 8, por 3 menos 24. Menos 2 elevado al cuadrado es 4, por menos 4, menos 16. Más por menos, menos, y 2 por 2, 4, y menos 3. Todos estos valores son negativos, entonces lo único que hacemos es sumar negativamente. Entonces 24 más 16 son 40, más 4, 44, más 3, 47, negativos, ¿no? Porque todos son negativos, menos 47. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Tengo el límite cuando r tiende a 9 de 4r menos 3 sobre 11. Lo mismo, ¿no? Reemplazamos. Lo único que hacemos aquí es reemplazar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el denominador es diferente de 0, entonces hay que solamente reemplazar. Como el denominador, recordemos que como el denominador es diferente de 0, yo lo único que hago es reemplazar el valor de r en la función.
¿Ok? Caso contrario, si hubiese sido igual a 0, ¿qué es lo que hacíamos? Buscar alguna expresión, algún caso de factoreo para simplificar, ¿no? En este caso, como 11 es diferente de 0, entonces lo único que hacemos es reemplazar. Entonces tenemos este límite en R, reemplazo el valor de 9, entonces aquí será 4 por 9, menos este valor de 3 y sobre 11. 4 por 9, 36, menos 3 sobre 11. 36 menos 3, 33. 33 sobre 11. Saco la onceava parte de 33, es 3. De 11, 1. A ver, la onceava parte de 33, 3. Y la de 11, 1. Entonces me queda 3 dividido por 1 igual a 3. ¿Ok? Estamos ahí. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos aquí? El límite cuando t tiende a menos 3 de t menos 2 sobre t más 5. Lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren, aplicaban las propiedades de los límites de la división, ¿no? Que es el límite del numerador sobre el límite del denominador. O si no, reemplazan directamente, ¿no? Ustedes si en el examen dicen, aplican las propiedades, ustedes hacen esto. Caso contrario, ustedes solamente reemplazan, ¿no? Lo único que hacen es reemplazar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí el ejercicio lo hemos hecho aplicando las propiedades. Entonces, el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y después lo que hacemos es reemplazar, ¿no? En t vale menos 3 y menos 2. En t vale menos 3 más 5. Menos 3 menos 2, menos 5. Son dos números negativos, entonces se suman negativamente y da menos 5. Aquí tenemos 5 menos 3, 2. Entonces el resultado de esto de aquí va a ser menos 5 medio. ¿Sí? Menos 5 medio. Vamos con el siguiente. Límite cuando x tiende a menos 6 de x cuadrado más 6 sobre x menos 6. ¿Sí? Lo mismo. Verificamos el denominador. Entonces, ¿cómo me queda el denominador aquí? Aquí solamente en el denominador. X menos 6. Entonces decimos que x menos 6 debe ser que diferente de 0. Entonces si yo reemplazo, x dice aquí que tiende a menos 6, reemplazo el valor de x, que es menos 6 menos 6. Entonces aquí me da que es diferente de 0, ¿no? Menos 12 es diferente de 0. Entonces, como es diferente de 0, ¿qué le digo? Simplemente reemplazo el valor de x en la función. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, aplicando las propiedades de los límites de la división, dice el límite cuando x tiende a menos 6 del numerador, en este caso x al cuadrado más 6, sobre el límite cuando x tiende a menos 6 del denominador, que es x menos 6. Y después lo que hago es reemplazar, ¿no? Menos 6 en x y elevo al cuadrado. Menos 6 elevado al cuadrado más 6. Lo mismo en x. Aquí reemplazo en esta x, entonces es menos 6 y menos este valor de 6. Entonces, aquí me queda menos 6 al cuadrado es 36, ¿no? Aquí sería menos 6 al cuadrado 36 más 6 dividido a menos 6, menos 12. ¿Ok? 36 más 6 es 42. 42 sobre menos 12. ¿Ok? Saco la sexta parte de 12 es 2 y la sexta parte de 42 es 7. Entonces me queda menos 7 medio, que es este resultado que tenemos aquí. ¿Ok? Este es el resultado de aquí. Vamos con el ejercicio 17. El límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De h sobre h al cuadrado menos 7h más 1. Entonces lo mismo, ¿no? Sacamos el límite del denominador sobre el límite del numerador sobre el límite del denominador, que estamos aplicando aquí. Estamos aplicando las propiedades. Ahora yo verifico que el denominador sea diferente de 0. Entonces lo mismo, ¿no? Reemplazo h tiende a 0, 0 al cuadrado, menos 7 veces el valor de h que es 0 y más 1. Estoy verificando este denominador, ¿no?
Ahora esto es 0 menos 0 más 1. Esto de aquí me da igual a 1. 1 es diferente de 0. Entonces lo único que hago aquí es reemplazar el valor de h en la función. ¿Ok? Vamos a, entonces, reemplazo, ¿no? Voy a borrar esto de aquí y vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este valor reemplazo en h, entonces es 0 sobre 0 al cuadrado menos 7 que multiplica h, que h vale 0, más 1. Entonces aquí esto de aquí me queda, de aquí vale 0 sobre 1. 0 sobre 1 es igual a 0. Entonces la respuesta aquí es 0. Vamos con el ejercicio 18. Bueno, aquí tenemos el límite cuando z tiende a 0 de z al cuadrado menos 5z menos 4 sobre z al cuadrado más 1. Lo mismo, aplicamos las propiedades de los límites de la división. Sacamos el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y verificamos el denominador, ¿no? que tiene que ser diferente de 0. Entonces, verificamos este denominador aquí. Reemplazo el valor de z, que es este valor aquí, entonces me queda 0 al cuadrado más 1. Y esto debe ser diferente de 0. 0 al cuadrado es 0 más 1. 0 más 1 es 1. 1 es diferente de 0, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos aquí es reemplazar el valor de z en la función. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Reemplazamos en la función. ¿Qué es lo que hacemos? El valor de 0, reemplazo en z al cuadrado menos 5, que multiplica por z, que es 0, menos 4 sobre 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es esto de aquí más 1. Esto de aquí, 0 al cuadrado es 0, menos 5 por 0 es 0, menos 4. Entonces aquí en el numerador me queda menos 4 dividido para 1. Menos 4 dividido para 1 es igual a menos 4. ¿Sí? Entonces aquí me queda menos 4 y en el denominador me queda 0 al cuadrado es 0 más 1 es 1. Entonces me queda ahí, ¿no? Y menos 4 dividido por 1, esto es igual a menos 4. Toda la cantidad dividida por la unidad es igual a esa misma cantidad. Por eso tenemos aquí menos 4. ¿Ok? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos el límite cuando p tiende a 4 de la raíz cuadrada de p al cuadrado más p más 5. Aquí aplicamos la propiedad de los límites, ¿no? De la raíz cuadrada. ¿Qué hacía? Que la raíz cuadrada salía para afuera y el límite, este límite que está aquí, entra dentro de la raíz cuadrada. Por eso está aquí adentro, ¿no? Está aquí y eso es de la función que está dentro de la raíz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? El valor de p, que es 4, reemplazamos en p aquí en estas p, en donde encontremos las p, ¿no? Entonces aquí sería raíz cuadrada. Tenemos raíz cuadrada, el valor de p que es 4, 4 al cuadrado, más el valor de p que es 4 más 5. 4 al cuadrado es 16. 16 más 4, 20. 20 más 5, 25. Entonces, raíz de 25. Raíz de 25 igual a 5. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 20. Límite cuando y tiende a 15 de la raíz cuadrada de y más 3. Lo mismo, aplicamos las propiedades de los límites. ¿Qué me dice? Que el límite, este límite ingreso dentro de la raíz cuadrada y tenemos la función y más 3. Y después lo que hago es simplemente reemplazar donde el valor de y, donde se encuentra la y. En este caso aquí tenemos y, reemplazamos por 15 más 3. Entonces 15 más 3 es 18, raíz cuadrada de 18. ¿Cómo se puede decir que es raíz cuadrada de 18? También se puede decir que es igual a 9 por 2. Y eso es igual a ¿qué? A la raíz de 9, raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 2. Y esto de aquí es igual, la raíz cuadrada de 9 es 3 por raíz de 2. Por eso tenemos aquí la respuesta 3 raíz de 2. ¿Ok? Esta respuesta aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Vamos con el siguiente.
Vamos con el siguiente ejercicio, 21. Con esto terminamos la clase. Dice, límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado más 2x sobre x más 2. Aquí ya viene lo mismo, ¿no? Verificamos el denominador. Entonces el denominador es esto de aquí, x más 2. X más 2. X más 2 debe ser, ¿qué? Diferente de 0. Ahora, x tiende a ¿cuánto? X tiende a menos 2. ¿Se dan cuenta? Menos 2. Entonces, menos 2 más 2 debe ser diferente de 0. Entonces, menos 2 más 2 es 0. 0 es diferente de 0. Esto de aquí es falso. Como esto es falso, ¿qué significa aquí? Que aquí yo ya no puedo aplicar lo que me dice que yo tengo que reemplazar el valor que corresponde al límite, ¿no? En este caso yo tengo que aplicar casos de factoreo. Entonces yo aquí vengo y aplico un caso de factoreo. ¿Cuál sería el caso de factoreo que aplico aquí? El primer caso de factoreo que yo aplico aquí es, ¿cuál? Es factor común, ¿no? Si ven que aquí tengo x cuadrado y aquí tengo x. El segundo término tengo x. Entonces, ¿cuál es el factor común? X. Por eso tengo aquí x y factor común x. Entonces, el primer término me queda aquí, para que me dé x cuadrado, para que aquí me dé x cuadrado, ¿qué tiene que hacer aquí? X más 2. Si yo multiplico x por x más 2 me da x por x cuadrado, más x por 2, 2x, ¿ok? Sobre x más 2. Y el siguiente paso es simplificar. Simplifico x más 2 con x más 2 me va a quedar ¿qué? X. Por eso tenemos aquí el límite cuando x tiende a menos 2 de x. Y aquí lo que hago es reemplazar, ¿no? En x reemplazo el menos 2. Entonces, esto de aquí es igual a menos 2. ¿Ok? Bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima aula.